Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches a cada uno de ustedes y a cada uno de los que estén acompañándolos ahí en sus hogares. Gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de sus hogares, hasta cada una de sus casas a través de este medio. Gracias por participar también de este tiempo, que es muy importante para la vida de la iglesia. Es muy importante la participación de los que congregamos, de quienes somos discípulos del Señor Jesucristo. Es muy importante nuestra participación en la congregación, nuestra participación en las reuniones como la que estamos teniendo en esta noche, que es nuestra reunión de culto de oración, donde tenemos un tiempo para adorar, donde tenemos un tiempo para orar, y ahora vamos a tener un tiempo para poder meditar la palabra. Si bien es cierto, el énfasis mayor para nosotros esta noche es la oración, pero la palabra también nos enseña que en toda reunión de los hijos de Dios, en toda reunión de la iglesia, nunca debe de faltar la meditación de la palabra, porque la palabra es la que nos va a nutrir, la palabra es la que nos va a fortalecer, y la palabra también es la que nos inspira a no solamente a nuestra vida espiritual, sino a todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación unos a otros también como hermanos en Cristo, como hermanos en la común fe, como diría las Escrituras en el Nuevo Testamento. Bien, gracias también al Señor que nos permite esta noche tener la bendición de poder compartir las Escrituras, y sobre todo, gracias al Señor porque no nos deja sin alimento espiritual. No nos deja sin recibir fundamento espiritual, porque Dios sabe que sin fundamento espiritual de su palabra no podemos avanzar ni tener crecimiento en nuestra vida como hijos de Dios. Bien, vamos a orar para pedirle al Señor. Brevemente le pidamos al Señor que nos guíe con la meditación de esta noche. Luego voy a mencionar el pasaje bíblico sobre el cual vamos a compartir y vamos a meditar esta noche y reflexionar sobre lo que Dios quiere hablarnos para nuestras vidas y para la vida de nuestra iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en la quietud de su hogar, y estando ya en la presencia del Señor, estando ya bajo la cobertura y la presencia del Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por todo el tiempo que venimos de estar contigo, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque ahora vamos a recibir tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe con entendimiento y nos guíe también con revelación de las Escrituras. Padre, que pongas en nuestros corazones la semilla que tú quieres en esta noche sembrar, y que esa palabra, Señor, poderosa, dé su fruto en el tiempo que deba de darlo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, que seas llenándonos no solo de tu presencia, sino también llenándonos con tu palabra en esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos al libro de los Hechos, al capítulo 4, versículo 23 al 31. Esa es la porción que vamos a leer a continuación y sobre la cual vamos a meditar en esta noche. El libro de los Hechos es materia de nuestra meditación devocional diaria, de nuestra meditación personal diaria que estamos llevando a cabo como iglesia. Ahí usted en el grupo del WhatsApp tiene el posteo que hago sobre la
el cronograma de lo que tiene que leer diariamente de este libro que vamos a meditar durante este mes y del cual vamos a aprender mucho y Dios nos va a enseñar mucho. Hoy el Señor pone en mi corazón esta porción de la Escritura para que meditemos. El libro de los Hechos es un libro que tiene mucha riqueza de enseñanza en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y de la obra del Espíritu Santo por medio de los discípulos. También este libro contiene la historia del inicio de la iglesia de Cristo, el inicio de la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, es muy importante que usted lo esté leyendo y meditando diariamente conforme el rol que se ha establecido de lectura para la meditación personal, de manera que todos podamos estar unidos y meditando en la misma porción bíblica diaria para que Dios nos hable como iglesia y también nos hable de una manera muy personal y de una manera muy íntima a cada uno de nosotros. Dice así Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca, el que por el Espíritu Santo, verso 25, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Verso 26, se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, el Mesías ungido. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Verso 29, ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, milagros y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos en el templo, estaban no en el templo, sino reunidos en casas, dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En otra versión diría con denuedo. Vamos a explicar esa palabra en un momento. Bien, mis amados hermanos, este es el pasaje que queremos meditar en esta noche. Y la narración que hemos leído y que muchos la conocemos tal vez y la estamos recordando en esta noche, esta narrativa habla acerca de la oración de la iglesia. Y una de las cosas que queremos seguir aprendiendo las noches de jueves, las noches que nos reunimos para orar, es seguir aprendiendo un poco más acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la oración. En este caso, se narra de la oración no de una persona, sino de una congregación. Se narra la oración de una iglesia, ¿no? Y queremos aprender en esta noche qué es lo que nos enseña o nos quiere enseñar el Señor acerca de esta oración que hizo la iglesia al Señor en un momento determinado, en un tiempo específico, en la cual ellos se encontraban reunidos como iglesia. Para ello, tenemos que ir a los primeros versículos que hemos leído de esta porción de la Escritura, que es básicamente el versículo 23. Y el versículo 23 inicia
para hablar acerca de la oración de la iglesia, inicia con lo siguiente. Dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Dice, cuando quedaron en libertad. ¿De quiénes está hablando aquí? Que habían quedado en libertad. Pues si usted lee los primeros versículos, o todos los versículos, perdón, anteriores al verso 23, que corresponden al capítulo 4, narran acerca de lo que había sucedido con el apóstol Pedro y con el apóstol Juan, ¿no? Tras el milagro que Dios había hecho por medio de Pedro y de Juan, aquel hombre que no, que era paralítico, dice la escritura, ¿no? Que era cojo de nacimiento y que no podía caminar, ¿no? El relato anterior nos cuenta de que el capítulo 3 específicamente, que es donde se narra este milagro que Dios hace por medio de Pedro y de Juan, ¿no? A este hombre que por 40 años había permanecido en ese estado. No vamos a predicar sobre el estado de este hombre. En otro momento tocaremos el tema de él, pero queremos ponernos o ubicarnos, mejor dicho, en contexto para poder entender lo que está sucediendo aquí en el párrafo que hemos leído y del cual queremos meditar. Entonces, tras el milagro que Dios hace en una de las puertas que por medio del cual todos entraban al templo para el tiempo de la adoración y para el tiempo de la oración, en esta puerta que se llamaba la Hermosa, siempre dejaban a este cojo de nacimiento para que pidiera limosna a todos los que se conducían al tiempo de la adoración y al tiempo de la oración, se conducían a entrar por esa puerta al templo en Jerusalén y aprovechar este cojo y mendigar en la puerta del templo y pedir limosna, ¿no? Ya que el hombre estaba en una condición de total incapacidad, ¿no? Como lo menciona esos versículos del capítulo 3. Y cuando sucede toda esta situación, sucede el milagro y el hombre empieza a saltar, empieza a correr, dice la escritura, y se le pega a Pedro y a Juan, que se dirigen adentro del templo hasta llegar al pórtico de Salomón, dice el capítulo 3, donde una gran multitud se agolpa a ese lugar donde estaba el cojo porque lo habían reconocido y habían visto el milagro que había sucedido, ¿no? Entonces, los religiosos del templo, el sumo sacerdote, dice ahí en el versículo 1 y 2 del capítulo 4, ¿no? Que los sumos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, dice que se indignaron ante lo que había sucedido y porque Pedro y Juan estaban enseñándole al pueblo acerca del Señor Jesucristo y de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, les echaron mano a Pedro y a Juan, estas autoridades religiosas, y los ponen en la cárcel, dice el verso 3 del capítulo 4, y ahí lo dejan durante todo ese día hasta el día siguiente, que por la tarde, dice el pasaje, van a ser confrontados por estas autoridades religiosas. Entonces, el verso 23 dice que ellos habían quedado en libertad, no porque habían estado en la cárcel, pero no solamente ello, miren, dice también el verso 23 que ellos testificaron, compartieron cuando se dirigieron, dice, a los suyos. Es decir, ¿quiénes eran los suyos a los cuales ellos se habían dirigido? No eran sus familiares, era su familia de la fe, era la iglesia de Cristo. Se fueron donde los hermanos de la iglesia, donde estaban los hermanos, los discípulos, estaban congregados como iglesia, y Pedro y Juan, al ser liberados, dice, de este impasse que había sucedido con ellos, dice que fueron a los primeros, que fueron a buscar
y a los primeros a donde ellos se dirigieron, dice el verso 23, es a la iglesia. ¿Y para qué se dirigieron a la iglesia? Para compartirles el testimonio de lo que les había sucedido, para compartirles y testificar de lo que les había sucedido y lo que hemos mencionado hace un momento, que lo relatan los versos anteriores, de cómo las autoridades religiosas judías los habían encarcelado, dieron testimonio de cómo las autoridades religiosas judías en el templo les habían dicho, les habían amenazado y les habían prohibido que ya no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesucristo, ni enseñaran nada del camino de Jesús acerca del Evangelio, ¿no? Y también testificaron de cómo el Espíritu Santo les había ayudado no solamente a enfrentar esa prueba, esa situación, sino también cómo el Espíritu Santo les había dado todo lo que ellos necesitaban para poder enfrentar esa situación y cómo les había ayudado el Espíritu Santo a ser puestos en libertad. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro y en la vida de Juan ante la situación que ellos estaban experimentando. Mis amados hermanos, es muy importante, lo voy a resaltar, no lo voy a predicar en esta noche, pero sí quiero resaltar que es muy importante lo que estamos meditando de cómo ellos estaban testificando a la iglesia lo que había sucedido con ellos, pero también cómo el Espíritu Santo los había ayudado, los había asistido, tal como el Señor se los había prometido cuando estuvo con ellos durante los 3 años y medio de ministerio, y el Señor los estuvo formando y preparando para que ellos continuaran la obra que Jesús estaba iniciando por medio de ellos, que era la obra de la iglesia. Entonces, es muy importante recordar que en momentos difíciles, situaciones complicadas, no estás solo, no estás sola. En ti mora el Espíritu Santo. En ti vive el Espíritu Santo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú eres un verdadero discípulo de Cristo, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y Él está contigo para ayudarte. Él está contigo no solo para enseñarte, no solo para instruirte acerca de la verdad de Dios, está contigo para asistirte en todo lo que tú necesitas, sea que pases momentos buenos o malos. Él está contigo y Él te va a ayudar a enfrentar, te va a dirigir, te va a decir lo que debes hacer si tú recuerdas que Él está en tu vida y tú le pides la ayuda de vida para que Él te asista en el momento que tú lo necesitas. Entonces, dice el verso 24 que al oír ellos el testimonio, que hemos recordado y hemos citado hace unos momentos, al oír ellos ese testimonio, sucede algo con la iglesia. Cuando ellos escuchan, dice el verso 24, al oír ellos esto, dice el verso 24, cuando oyen el testimonio de lo que habían enfrentado y cómo salieron de esa experiencia en victoria y con la ayuda del Espíritu Santo, el verso 24 nos muestra que hubo una respuesta de la iglesia. La iglesia tuvo una respuesta ante lo que estaba escuchando como testimonio de lo que les había sucedido al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Dice el verso 24, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y le hablan al Señor. Hubo una respuesta de la iglesia. La iglesia estaba congregada. Cuando los apóstoles Juan y Pedro y Juan fueron liberados del encarcelamiento de esas 24 horas y fueron liberados de las amenazas y de las acusaciones falsas que estaban las autoridades religiosas atentando contra ellos falsamente, ellos fueron a la iglesia
porque sabían que los hermanos estaban congregados y estaban reunidos en la iglesia. Es muy importante que nos congreguemos. Es muy importante que nos reunamos, y más aún ahora en estos tiempos difíciles que estamos pasando. La escritura nos está enseñando en la historia del relato de Pedro y Juan y de la iglesia, es que la iglesia se estaba reuniendo en tiempos difíciles. La iglesia se estaba reuniendo y congregando en tiempos difíciles, y ellos congregaban secretamente porque no podían congregarse públicamente porque había una persecución contra la iglesia. Los religiosos judíos estaban en contra de las reuniones de los discípulos de Jesús y de las reuniones de la iglesia. Había oposición. Había oposición. Y ellos, en medio de esas dificultades y circunstancias difíciles, ellos se reunían clandestinamente, se reunían en secreto para que pudieran ellos continuar llevando a cabo la tarea que el Señor les había encomendado. Entonces era muy importante que se congregaran, aún secretamente, era importante que se congregaran. ¿Por qué? Porque habían necesidades que se tenían que suplir en medio de una congregación de iglesia. Y una de esas necesidades que se tenían que cubrir en un contexto de congregación de iglesia era la oración. Era la oración de la iglesia. Se reunían para orar. Y Pedro y Juan sabían que la iglesia estaba reunida para orar, y por eso ellos, al ser liberados, se dirigieron directamente al lugar donde se estaban congregando, y ellos sabían que se estaban congregando porque recordemos que ellos se congregaban, se reunían todos los días para orar y para estudiar la palabra del Señor, y lo hacían secretamente en las casas. Es muy importante que nos congreguemos en este tiempo, pero no que nos congreguemos unos cuantos, mis amados hermanos, sino que nos congreguemos todos los que somos parte de la iglesia, todos los que somos parte de este grupo y que venimos ya reuniéndonos de esta forma. No debería usted faltar a una reunión de oración en este tiempo con la iglesia. No debería usted faltar a una reunión de culto de adoración los días domingo con la iglesia. ¿Por qué? Porque en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, Dios espera y Dios quiere que nosotros como iglesia tengamos este tipo de respuesta. ¿Cuál? El de congregarnos para orar los días jueves por la noche, el de congregarnos cuando tenemos esos 15 minutos de oración los otros días durante la semana, y que congreguemos para adorarlo y recibir la palabra los días domingo como iglesia. Dios quiere, Dios espera, y Él estableció que la iglesia se reuniera sin importar las circunstancias que esté enfrentando o que esté viviendo. Mis amados hermanos, la iglesia estaba reunida, y por eso Pedro y Juan se dirigieron donde estaban ellos para testificar. Pero decíamos que hubo una respuesta de la iglesia, y la respuesta de la iglesia la vemos en el verso 24, cuando dice que los que estaban congregados ahí, al escuchar el testimonio de Pedro y Juan, dice, alzaron la voz a Dios. Esto quiere decir, o esto habla de que ellos estaban congregados y estaban congregados para orar, para la oración también, y no solo para estudiar la palabra. Y dice que ellos alzaron la voz, lo cual quiere decir que ellos empezaron a tener ese tiempo de oración tras lo que habían escuchado ellos acerca del testimonio de Pedro y de Juan. Lo cual significa, mis amados hermanos, cuando vemos esta realidad en la vida de la iglesia, vemos que había una correcta actitud para con la oración de la iglesia.
Vemos que había una actitud correcta para con la oración de iglesia. Dice que estaban congregados ahí, estaban reunidos ahí. ¿Y por qué se habían reunido? Porque parte de lo que iban a desarrollar en esa reunión era el tiempo de la oración de la iglesia. El tiempo de la oración de la iglesia. Mis amados hermanos, ¿tiene usted la misma actitud que estamos viendo en los cristianos del primer siglo? En la iglesia del primer siglo, ¿tiene usted la misma actitud correcta para con la oración de la iglesia? Es decir, ¿tiene usted la correcta actitud para congregarse cada jueves y reunirse con sus demás hermanos para orar? No importa si lo estamos haciendo ahora de esta forma, lo importante es que mantengamos lo que Dios enseñó y estableció para la iglesia. Eso es lo más importante. Y en eso tú y yo, como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, tenemos que ser fieles. Aquí se muestra que había bastante disposición para orar con la iglesia. Dice que unánimes alzaron su voz. Esto habla de la disposición, mis amados hermanos, que había en el interior de ellos para congregarse y orar con la iglesia. Y yo vuelvo a preguntarte en esta noche, ¿tienes la misma disposición? ¿Hay bastante disposición en tu corazón para participar, para esperar el tiempo de la oración con la iglesia? Porque aquí la escritura dice en el verso 24 que ellos unánimes alzaron su voz. ¿Y qué significa la palabra unánimes? Es una palabra clave que amerita que la estudiemos en esta noche. La palabra unánimes significa que estaban todos juntos en ese momento. Si estaban todos juntos es porque todos habían dispuesto su corazón para ir a reunirse con todos los demás. Entonces la palabra unánime significa que estaban todos juntos, que estaban todos ahí reunidos, pero con cierta característica que tiene que ver con la unanimidad, mis amados hermanos. Y esa característica de la unanimidad verdadera no solamente es que estaban todos juntos reunidos, sino dice o significa, mejor dicho, que todos se habían juntado, que todos se habían reunido para la oración con un mismo sentir, con un mismo sentir, con un mismo corazón. Es decir, con un corazón dispuesto y deseoso de orar juntos con todos los demás hermanos de la congregación, con un sentir de unidad. Había un sentir en el corazón de unidad, un deseo de participar, de establecer unidad o sentir de unidad o de unirse, a la oración de la iglesia. Todo eso significa la palabra unánimes. Entonces, teniendo el significado correcto de esta palabra, lo que está queriendo decirnos la palabra del Señor o enseñarnos es que ellos alzaron su voz todos juntos. Estaban todos juntos. Estaban todos juntos y alzaron su voz todos juntos. Porque se habían reunido. Porque todos tenían un mismo sentir, un mismo corazón, una misma disposición, un mismo deseo de congregarse y de estar juntos para juntos unirse y orar al Señor. Hermanos, esto es lo que significa la verdadera vida de la iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia, tú y yo somos iglesia. Y si somos iglesia, y si somos discípulos verdaderos de Cristo, tendríamos que siempre caminar con la misma actitud, con la misma disposición, con el mismo concepto y la misma conciencia de unanimidad.
que tenían ellos. Y esto radica en que si yo realmente soy iglesia de Cristo, no tendría que tener problemas para reunirme o congregarme con la iglesia, porque yo también tengo el mismo sentir, el mismo corazón, la misma disposición y el mismo deseo, de ir a orar con la iglesia, con aquellos que el Señor me ha rodeado para ser parte de la iglesia y para orar con mis hermanos. Es muy importante, amada iglesia, que nosotros caminemos juntos en todo. Caminemos juntos como iglesia en todo, en la oración, en la predicación de la palabra, en el servicio, en la adoración de iglesia, en toda actividad que hagamos para extender el reino de Dios y para evangelizar a quienes no conocen a Cristo. Tenemos que estar juntos siempre y hacer las cosas juntos. Y una de esas cosas que tenemos que hacer juntos, con un mismo deseo, sentir, disposición de corazón, es en cuanto a participar en las reuniones de la oración. ¿Es para ti importante la oración de iglesia? ¿Es para ti importante congregarte los jueves y las noches que tenemos de oración para orar con la iglesia? Si es importante y eres un verdadero discípulo o discípula de Cristo, entonces tú no tendrías que tener problemas de participar en cualquier reunión de la iglesia en la cual Dios te ha puesto para tu crecimiento, para ser apoyado de parte de Dios por medio de la iglesia y para recibir los beneficios que Dios da a los que congregan de esta manera, con un corazón de unanimidad. Mis amados hermanos, es importante la participación de cada uno de ustedes en nuestra iglesia. Y no solamente es importante para mí como pastor, sino también es importante para los demás y es importante para ti también. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo y nos necesitamos los unos de los otros para nuestro crecimiento en el reino de Dios y para cumplir como iglesia el propósito y la visión que Dios nos ha dado a esta congregación, a esta iglesia que tiene su nombre, Jesús, Rey de Reyes. Aleluya. Pero ¿qué aprendemos también de la oración de la iglesia? Que esto también es una parte muy importante, porque esto también nos conecta en cómo debemos orar y qué debemos de pedir cuando estamos juntos como iglesia. Pero también puede ser tu oración personal por ti y por tus hermanos en la fe. Entonces, no pierdas de vista lo que vamos a observar en estos momentos. ¿Qué aprendemos de la oración de la iglesia aquí? ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo acerca de la oración de la iglesia? Y miren, luego que nos dice el verso 24, que ellos unánimes, estando todos juntos y con un mismo corazón y un mismo sentir, alzan su voz a Dios, es decir, empiezan a dirigir su corazón para orar a Dios. Lo primero que ellos hacen en su oración, miren lo que dice el verso 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, le hablaron al Señor en oración. Y miren cómo ellos empiezan su oración. La oración de la iglesia. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos, mis amados hermanos, empezaron su oración adorando a Dios. Es importante que cuando iniciemos nuestra oración, ya sea personal o como iglesia, es muy importante que nosotros iniciemos
con adoración. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús les enseña a los discípulos a orar y utiliza el Padre Nuestro como un ejemplo para enseñarles cómo debían orar y ellos sepan lo que debía de contener la oración de los discípulos? El Señor Jesús les enseñó que la oración tenía que empezar con adoración y ellos habían aprendido del Señor Jesucristo cómo orar. Y miren ahora, aquí la iglesia empieza, la oración de la iglesia se empieza con adoración. Y miren ¿qué adoraron ellos? ¿Cómo adoraron ellos? Al ellos expresar que el Señor había hecho el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, lo que ellos estaban reconociendo y estaban declarando desde su corazón para adorar a Dios en su oración, es que ellos estaban diciendo: Señor, tú eres el Dios creador de todo el universo. Señor, tú eres el que con tu gran poder creativo has creado todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra existe porque tu poder creativo hizo visible y materializó todo lo que tú quisiste crear, porque tú eres el Dios creador. Tú eres el Dios creador que le pertenece y que por ende, mejor dicho, le pertenecen todo lo que tú has creado. Recuerdan ustedes que en Colosenses capítulo 1 dice que todo fue creado por medio de Él y para los propósitos de Él. Porque Él es el creador, todo le pertenece absolutamente al Señor. Y ellos estaban reconociendo ello. Y en un contexto en la cual ellos empiezan a orar y a adorar, en un contexto en la que ellos habían oído el testimonio de Pedro y Juan. Entonces ellos estaban diciendo: Señor, tus siervos han sido liberados porque ellos te pertenecen a ti. Y tú, que eres el dueño absoluto de todo cuanto existe, aún nuestras propias vidas, y eres soberano sobre todo, es que tus siervos han sido liberados. Mis amados hermanos, cuando usted empieza su oración, ya sea personal o empecemos nuestra oración en la iglesia, cuando nos reunimos para orar, con adoración y exaltamos y reconocemos lo que es nuestro Dios, podemos esperar en ese momento en la cual estamos adorando que empiecen a suceder cosas de parte de Dios a favor de nuestras vidas. Y aún podrían suceder las cosas que todavía no hemos pedido en oración y que de antemano Dios las conoce, porque Él tiene conocimiento de todo y podría estarse soltando aún los milagros que necesitamos de parte de Dios para ser bendecidos. Lo segundo que aprendemos de la oración de la iglesia en el verso 25 y 26 dice lo siguiente: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, el Mesías ungido. Ellos estaban, mis amados hermanos, citando textos bíblicos. El verso 25 y el verso 26 hablan de que ellos en su momento de oración, en el tiempo que estaban orando, después de haber adorado en la oración y luego empiezan a citar textos bíblicos del Antiguo Testamento, y los textos que ellos citan aquí es el Salmo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué nos está enseñando la oración de la iglesia aquí? Que cuando estamos orando, mis amados hermanos, es importante y es bueno que recordemos textos bíblicos y oremos conforme a esos textos bíblicos. Y aquí los textos bíblicos que ellos están citando, recordando y citando en su oración era para que ellos oraran de acuerdo a esos textos bíblicos. Y ellos están recordando estos textos porque estos textos estaban hablando de que por boca de David, el Espíritu Santo había profetizado
en este salmo que los gentiles y aún el pueblo de Israel se levantaría en oposición contra los cristianos. Y ellos recuerdan estos versos y los citan en su tiempo de oración y comienzan a orar conforme a ello. Y entonces ellos empiezan a decirle al Señor: Señor, lo que tú habías profetizado, lo que tú habías escrito en este salmo, y de lo que iba a suceder con tu ungido, el Señor Jesucristo, pues también nos está sucediendo a nosotros. De la misma manera que se opusieron a Cristo, los religiosos judíos también se están oponiendo a nosotros por estar en el camino de Jesús y por estar enseñando y predicando acerca del nombre de Jesús y de la resurrección de Cristo. Mis amados hermanos, cuando nosotros citamos pasajes de las Escrituras en el tiempo de nuestra oración, y esos pasajes que citamos o recordamos por el Espíritu Santo están relacionados con lo que estamos enfrentando, nos van a ayudar a fortalecernos en ese momento. Pero también nos va a ayudar a saber cómo pedir por lo que estamos enfrentando en ese momento. Entonces es importante que en nuestras oraciones oremos con pasajes de las Escrituras. Y si son pasajes que están relacionados con momentos que estamos viviendo, mucho mejor todavía, porque en esos pasajes sabremos cómo poder pedir sobre lo que estamos experimentando y enfrentando como iglesia o de una manera personal también. Tercero, aprendemos de la oración de la iglesia en el verso 27 y 28. Léalo usted en casa cuando ellos también recuerdan que los gobernantes de Jerusalén en aquel tiempo, Herodes y luego Pilato, y también el pueblo de Israel, se había levantado en oposición contra el ungido de Dios, que era el Señor y siervo, el Señor Jesucristo. Y ellos recuerdan que Dios lo había predestinado así, ¿no? Conforme a su propósito tenía que suceder. Y ellos recuerdan ello en su oración y se lo dicen al Señor en señal de que ellos estaban identificando también de que soberanamente, así como Dios había determinado que Jesús tenía que enfrentar y padecer de esa forma, ellos estaban recordando y aceptando también que lo que estaban viviendo y estaban experimentando como prueba, como iglesia y como discípulos de Cristo, era porque soberanamente Dios lo estaba permitiendo conforme al propósito que Él tenía para con la vida de la iglesia, para con la vida de sus hijos, para con quienes son sus discípulos. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos orando, cuando estamos en un contexto en el cual estamos orando y nosotros aceptamos, podemos, mejor dicho, alcanzar a aceptar las situaciones apremiantes o las pruebas difíciles que estamos experimentando y que Dios soberanamente las está permitiendo porque tiene un propósito. Pero podemos alcanzar, al reconocerlo en el tiempo de oración y bajo la cobertura que nos encontramos de la oración, podemos alcanzar nosotros el tener que aceptar lo que humanamente no podemos aceptar, que es las situaciones difíciles y las pruebas difíciles que soberanamente Dios permite porque tiene un propósito con nuestras vidas, con la vida de la iglesia o con nuestras vidas de una manera personal. Y en un contexto de oración en la cual estamos orando juntos, podemos recibir en ese momento la capacidad de aceptar lo que soberanamente Dios nos está permitiendo vivir y no nos gusta y humanamente no queremos pasar. ¿Se dan cuenta? ¿Está entendiendo usted lo importante de orar juntos como iglesia? Voy terminando en el verso 29 y en el verso 30. Miren lo que piden ellos en la oración. Piden que Dios les conceda más denuedo para hablar la palabra de Dios.
Mis amados hermanos, es muy importante que en nuestras oraciones, como iglesia y personalmente, también pidamos a Dios, le pidamos a Dios que nos dé valor para hablar la palabra de Dios. Se necesita no de un valor humano, se requiere que Dios fluya por medio de su Espíritu Santo, un valor sobrenatural que nos ayude a vencer nuestros miedos, nuestros temores y nuestras vergüenzas, y al fluir ese valor sobrenatural del Espíritu Santo en nuestro interior, nosotros podamos sobreponernos a los miedos, a las vergüenzas, a los temores y a cualquier obstáculo para ir por encima de ello y predicar la palabra de Cristo. Aleluya. Hay que pedir en nuestras oraciones que Dios nos conceda valor sobrenatural de su espíritu para no quedarnos callados e inactivos en la obra de Dios. Y por último, ellos también le piden al Señor, ahí en el verso 29 y 30, que Dios haga milagros mientras ellos predican la palabra. ¿Por qué le piden a Dios milagros? Para que los milagros manifiesten el poder de Dios y la palabra que ellos estaban predicando sea respaldada por esa manifestación del poder a través de los milagros de sanidades. Es lo que le piden al Señor. Podemos pedirle a Dios: Señor, haz milagros, fluye milagros de sanidades en los cuerpos de los que están enfermos, para que cuando prediquemos, mientras estamos predicando tu palabra y tú estás sanando con tu poder, la gente a través de los milagros puedan ver que lo que predicamos es palabra que viene de Dios, que tu poder respalde nuestra predicación. Mis amados hermanos, y eso también tenemos que pedirle a Dios como iglesia, pero también debemos pedirle en nuestras oraciones personales. Por último, el verso 31 termina diciendo: después que oraron, el lugar donde ellos estaban reunidos, unánimemente, dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, esto quiere decir que se manifestó la presencia de Dios. Dice, después de que oraron. Mis amados hermanos, cualquiera de estas noches de reunión de oración como iglesia, si realmente nosotros nos unimos con unanimidad, con sinceridad de corazón, y oramos con fe y pedimos al Señor que Él manifieste su presencia, que Él manifieste su poder, que Él nos dé valor y de nuevo para orar, y todo lo que podamos orar en esa realidad espiritual de unanimidad, podemos esperar que al terminar de orar, la presencia de Dios se manifieste en cada una de nuestras casas o en el lugar donde nos congreguemos, cuando podamos congregarnos, y se manifieste la presencia de Dios y seamos todos los que estamos reunidos, llenados con el Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Significa que ellos, después de que oraron, al manifestarse la presencia de Dios y ser llenados con el Espíritu Santo, fueron empoderados por el Señor, para que ellos con ese poder salgan y prediquen el Evangelio de Cristo. Miren lo que dice: y hablaban la palabra de Dios con valor, después de haberse manifestado la presencia de Dios y haber sido llenos con el Espíritu Santo. En otro momento vamos a predicar y meditar sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cuán importante es que nos congreguemos para orar, para estudiar la palabra, para tener culto de adoración y recibir la palabra del Señor? Mi amado hermano y hermana, si usted no está disponiendo su tiempo ahora para congregar aún de esta manera, usted está faltando en fidelidad a Dios. Y usted está faltando en cuanto a su compromiso con quienes somos sus hermanos en Cristo, en el lugar en la que Dios
o en la iglesia en la que Dios lo ha plantado para ser parte de sus propósitos. Reflexionemos en esto, meditemos bastante en esto y empecemos a disponer tiempo en nuestro corazón para congregar con nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Esperamos, Señor, que tu palabra, como siempre, sea de gran bendición y que sea enraizándose en todos los que la han recibido con fe y con actitud en el corazón para que dé fruto en sus vidas. Que todo aquel que escuche esta meditación sea despertado urgentemente por medio de tu espíritu y de tu palabra a vivir como tú quieres que viva con la iglesia, con la congregación que tú nos has dado por habernos establecido como iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor continúe bendiciéndoles con su palabra, con su espíritu, con su presencia y con toda bendición espiritual desde los cielos. Que sigan teniendo una linda y agradable noche en compañía de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Dios les bendiga y no deje de seguir meditando en lo que ha recibido de parte de Dios en esta noche. Bendiciones, mis amados hermanos.